capítulo 5 y verso 16 del libro de los Gálatas. Gloria al Señor. Y vamos a leer el 16 y el 17. Amén. ¿Están todos listos? La palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te hemos leído tu palabra, Señor, y la vamos a predicar. Y, Señor, esperamos en ti, porque todos tenemos necesidad de ti, Señor amado. Dependemos de ti, Dios mío, sabiendo que tu palabra no retorna para atrás vacía, Señor, sino que siempre es prosperada en aquello para lo cual es enviada, mi Rey. Señor, te pido que tú te glorifiques en estos momentos, Señor, desde ya. Estés ministrando nuestras vidas, estés ministrando nuestro ser, Señor amado. Abras, Dios amado, nuestros entendimientos para que entendamos tu palabra, que tu Espíritu Santo, Dios mío, ministre a cada uno de todos los que estamos acá, Señor amado, y sea supliendo las necesidades que traemos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya, alabamos al Señor, damos gloria a Dios. En el día de hoy yo quiero hablar de algo bien especial con ustedes, y el tema que le he puesto yo hoy día es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Es de adentro hacia afuera. No es nada por fuera, sino todo comienza adentro, ¿verdad que sí? O sea que eso es lo más importante, adentro de nosotros, cómo estamos por dentro. Gloria a Jesús. Y el trabajo que Dios hace en nuestras vidas empieza por dentro. Gloria a Jesús. O sea, nosotros podemos aparentar cualquier cosa, pero Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Eso es la primera cosa que les quiero decir a todos. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Otra de las cosas que tenemos que mirar, que nosotros todos dependemos de Dios. Todos. Aquí no hay nadie que pueda decir que depende de sus capacidades, porque dice que toda buena dádiva viene de lo alto de los cielos. Gloria a Jesús. O sea, todo lo bueno que pueda haber en usted y todo lo bueno que puede haber aún en los que no son cristianos. Aleluya, Dios se la dio. Imagínense. Dios se la dio. ¿Okay? Ellos no entienden eso, pero Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, les dio esas capacidades que tienen. Que las usan mal muchos, problema de ellos. Pero todas las capacidades y los dones los da Dios. Gloria al Señor. Y cuando lo que acabamos de leer, nos dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos, ¿verdad?, los deseos de la carne. Por eso decía yo que Dios comienza a trabajar en nosotros por dentro. Gloria a Jesús. Lo que nosotros podamos ver por fuera, en realidad no importa tanto hasta que Dios no haya hecho una verdadera obra dentro de nosotros. Gloria al Señor. Es decir, cuando nosotros dejamos que Dios empiece a obrar dentro de nosotros, es cuando empezamos a crecer en el Evangelio. Una de las cosas que me he propuesto en el Señor con nosotros, como congregación, como iglesia, es que crezcamos en el Espíritu. O sea, mi preocupación no es que nosotros crezcamos numéricamente. Mi preocupación es que crezcamos en el Espíritu. O sea, que usted sea y yo sea alguien que va creciendo espiritualmente. Que los ojos del Espíritu a usted y a mí se nos vayan abriendo. De tal forma de que podamos mirar con los ojos que Dios quiere que miremos y no con los ojos que muchas veces nosotros miramos las cosas. Tenemos que aprender a mirar con los ojos del Espíritu. Y Dios quiere abrirnos los ojos, amén, para que nosotros nos demos cuenta de quiénes realmente somos. Gloria al Señor. Si nosotros vamos un ratito en nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 15 del libro de Mateo, capítulo 15 de Mateo, vamos a hablar ahí un poquito, vamos simplemente a poner el ejemplo para que ustedes vayamos todos entendiendo mejor. En el capítulo 15, aleluya, en el verso 8,
dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Amén. O sea, el Señor Jesucristo toma una escritura y dice que está escrito en Isaías cuando dijo que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Nosotros venimos acá y le cantamos al Señor. Pero Dios sabe cómo están nuestros corazones. Si nosotros estamos cantando de acá de los labios nada más, pero en nuestro corazón no hay nada para Dios. O sea, nosotros tenemos que cantarle a Dios con el corazón. Sentir que Dios está realmente acá, porque su palabra dice que donde estemos dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. O sea, Él está aquí con nosotros. Ahora, si yo no creo en eso, ¿cómo le voy a cantar al Señor? Tengo que creer a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros, una de las cosas que tenemos que crecer es crecer en fe. Y la Biblia dice en el libro de Santiago que el que tiene falta de fe se la pide al Señor. Si usted está dentro de la iglesia, si usted está dentro de la iglesia de Cristo y usted se da cuenta que le falta fe, que usted quisiera tener una fe más grande, en su oración tiene que pedirle al Señor que le aumente la fe. Porque el único que trabaja en nosotros es el Señor y Dios va a empezar a aumentarnos la fe y van a suceder cosas especiales porque vamos a estar creciendo espiritualmente. Dios quiere que nosotros cambiemos la forma en que miramos las cosas. Quiere que las miremos con sus ojos de Él. Quiere que miremos como Él miraría las cosas, como Él las ve. Y nosotros tenemos que irnos desarrollando en esas áreas, hermano. Entonces, el Señor les explica algo acá más. Fíjense lo que le dice. Verso 16. Dice, Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Porque el problema de todo este pasaje es que le presentaron al Señor Jesucristo, le hicieron problemas porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Pero los mismos que le hicieron este problema, fíjense lo que le dije, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? No dice la palabra de Dios. Ellos mismos reconocían que lo que le estaban enseñando a la gente eran tradiciones y no le estaban enseñando la palabra. Por eso ellos mismos le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y de ahí parte el Señor Jesucristo y empieza a traerles una enseñanza. Entonces, Él les hace ver a ellos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estoy mal? Ok. Él les hace ver a ellos inmediatamente de que ellos están equivocados porque están enseñando algo que no está dentro de la palabra. Les hace entender que el trabajo del Señor es dentro de nosotros, es en el corazón. Y ahora cuando venimos al verso 16, el Señor le dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Eso lo entendemos todos bien claro, ¿verdad que sí? Ya. Y después dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Dice, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. O sea, lo que hablamos es lo que tenemos en el corazón. Eso es lo que le está diciendo. O sea, si yo me examino qué es lo que yo paro hablando, me voy a dar cuenta qué es lo que hay dentro de mí. Si yo me examino cómo yo hablo, yo me voy a dar cuenta cómo yo estoy delante de Dios realmente. Si quiero hacer una comparación con lo que, en cuanto a lo que es mi vida espiritual, yo tengo que ver de qué yo ando hablando y cómo yo ando hablando. La palabra es clara y dice que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que conversemos sea ¿para qué? Para edificación. ¿Así dice la Biblia o no dice? Para edificar. Para que la gente coja más fuerza espiritualmente. Para eso tenemos que hablar, no tenemos que hablar para otras cosas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, por eso es que el Señor le dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Verso 18. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias
Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, yo no le estoy enseñando a ustedes que no se laven la mano. Por si acaso, no se vayan a ir por ese lado. Estamos hablando de lo otro, del otro lado. ¿Ah? No vayan a ir por allá y digan, no, el pastor dijo que no hay que lavarse las manos. No, pues. Lo que les estoy diciendo es que todas estas cosas, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias, todas esas cosas negativas, si el corazón mío está lleno de eso voy a hablar. ¿Ah? ¿Usted no conoce gente que todo lo ven mal? O sea que usted le puede presentar el mejor cuadro, pero cuando entran y miran, usted se ha gastado todo el día completo para preparar algo. Y cuando entran, lo primero que miran es el errorcito que usted cometió por ahí. Y lo tumban. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ya. Somos así, muchos de nosotros, hermano. Tenemos ese problema. A veces no andamos mirando lo bueno, miramos siempre lo malo. ¿Ah? Nunca estamos mirando lo positivo, siempre vamos para el lado negativo. Y ese es el problema. O sea que cuando nosotros empezamos a ser espirituales, cuando empezamos a creer a Dios y a crecer en fe, entonces vamos a empezar a cambiar un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar a controlar la lengua también. ¿Ah? Porque antes de hablar, vamos a decir, wait, ¿qué yo iba a decir? No, yo no me voy a contaminar más. Señor, saca todo eso de ahí. Yo no voy a estar hablando de estas cosas. Yo no voy a destruir, yo estoy para edificación. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos que entender quiénes somos. Estamos puestos para edificación, no para destrucción. ¿Verdad? Jesucristo no vino ni a condenar a la gente. Jesucristo dice que vino a salvar. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra. Si usted lee Juan 3, 16 y 17 y 18 y 19, usted va a darse cuenta que todo lo que hizo el Señor fue venir a salvar. No vino a apuntarle a nadie con el dedo, vino a salvar a todos los que podía salvar. Amén. Y su sangre sigue fluyendo hasta la fecha de hoy para seguir salvando gente. O sea, Él quiere que la iglesia siga haciendo la obra que tiene que hacer. Gloria al Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Ustedes la conocen bien esa, pero por si acaso se las voy a leer. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si usted ha llegado a Cristo, usted tiene que estar empezando a renovarse. ¿Ah? Nos empezamos a renovar. No podemos seguir siendo la misma persona de antes. No podemos seguir pensando de la misma forma que pensábamos. Tenemos que empezar a dejar que el que ha venido a nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a mí, que ha venido a usted, que está en la iglesia, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, hermano, haga la obra en nosotros. Pero nosotros se lo tenemos que permitir. O sea, no crea que el Espíritu de Dios viene a usted y va a hacer las cosas a la fuerza, aunque usted quiera o no quiera. No, si usted quiere, lo va a hacer Él. Si usted pone de su parte, Él lo va a hacer. Si usted y yo nos esforzamos, va a suceder. Pero si usted y yo nos quedamos quietos, parados y dejemos que el Espíritu haga lo que Él quiera, no es así. Nosotros tenemos que disponernos para el Espíritu. Tenemos que disponernos para Él. Tenemos que decir, Señor, yo quiero que tú hagas la obra. Yo quiero que tú me ayudes. Yo voy a poner de mi parte. Yo me voy a esforzar también. Yo no puedo seguir viviendo así. Yo quiero cambiar. Yo quiero realmente ser esa nueva criatura que dice tu palabra que tengo que ser. Yo quiero ayudarte en todo lo que sea posible para que yo pueda seguir creciendo y pueda ser de edificación para otros y pueda traer gente que realmente quieran venir a la iglesia por el testimonio que yo les estoy dando como verdadero creyente, como verdadero cristiano. ¿Ah? ¿Cuál es el problema de hoy? Queremos crecer solamente numéricamente. Queremos tener una iglesia ¿de qué? De 1,000, 2,000, 3,000 personas, pero no le queremos enseñar la palabra. No le queremos decir que tienen que cambiar, no,
que tenemos que cambiar todos interiormente y que tenemos que seguir creciendo todos. Uno de los problemas de hoy en día, y de otros días también, posiblemente de otras generaciones también. ¿Cuántas jovencitas que han quedado embarazadas? Jovencitas. Y los que han tenido que criar los hijos han sido los papás. ¿Saben por qué? Porque ella no estaba lista. ¿Ah? Eso fue todo lo que pasó. O sea que no estaba lista. Si la iglesia no está lista, si la congregación no está lista, ¿cómo van a nacer nuevos babies? Nosotros tenemos que estar listos, tenemos que madurar en el espíritu. Tenemos que ser espirituales, tenemos que ser personas que en nuestra vida particular, donde Dios nos está mirando todos los días, porque no hay forma de esconderse de Dios, amén, donde Él sabe nuestro levantarnos y nuestro acostarse, Él sabe lo que pensé durante el día. Él sabe lo que sentí durante todo el día. Y Él va a ver si yo estoy madurando, si estoy creciendo, o si me he quedado estancado y sigo de la misma forma que antes. Porque es el deseo y la constancia la que hace y da el crecimiento espiritual. No es el simplemente estancarnos en un solo sitio y decir, hay gente que decimos, yo tengo 25 años en el evangelio, pero sigues hablando mal de tu hermano. ¿Ah? Entonces, ¿qué estás haciendo hablando mal de tu hermano? ¿Estás edificando la iglesia? No estás edificando la iglesia, estás destruyendo tu pueblo. Estás yendo en contra de tu propio cuerpo. ¿Para qué 25 años en la iglesia si sigo hablando igual que antes cuando estaba en el mundo, hablando mal de la gente? ¿Ah? No. La iglesia del Señor tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que ser conscientes, tenemos que entender que tenemos un enemigo, pero el enemigo no es el culpable, ese es su trabajo de él. Mi trabajo es servirle al Señor, mi trabajo es dejar que Dios haga la obra en mi vida. Yo lo tengo que dejar a Dios que haga la obra en mi vida. Yo tengo que pedirle, Señor, haz la obra por mí. Hay un montón de cosas que yo no puedo hacer, Señor. Pero quiero que tú las hagas por mí. Quiero que tú me ayudes. Yo me dispongo, yo estoy dispuesto. No importa el precio que yo tenga que pagar, cuando llegamos a Él es cuando Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Ah? Una de las cosas que pasan con nosotros es que somos impacientes, que los queremos todos ya. Ya. Queremos ver los milagros ya. Queremos que nos hablen de las promesas, de lo lindo, de todo lo bonito, de todo lo bello, pero esta parte... ¿Qué dijo Jesucristo? Todo aquel que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Coja la prueba. Van a venir luchas. Pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y si ustedes me creen, agarren, crezcan, propónganse crecer en mí. Miren, fíjense en esto, yo no sé dónde lo puse ahora sí. Hechos 14. Vamos en Hechos 14. Que hoy día el Señor ha hecho lo que ha querido conmigo. Gloria a Jesús, pero qué bueno que es Él. Aleluya. Cuando Pablo estuvo en Listra, hermano, ¿se acuerdan? Es el pasaje completo, ustedes lo saben, que a Pablo en Listra, después de que se hicieron unos milagros tremendos, se levantó un paralítico en Listra y la gente vinieron con guirnaldas y le trajeron sacrificios a Pablo. Imagínense, Pablo se quedó, estaba enojado, Pablo salió, dice que se rasgó sus ropas y le dijo, nosotros no somos los que hemos sanado a ese cojo, es Dios. Y ellos seguían adorándolos a ellos como que si fueran dioses. Y le decían, nosotros somos hombres igual que ustedes, somos de carne y de hueso, miren, tóquennos. Pero nada, la gente seguía en ese plan y ellos seguían predicando a Cristo. Pero entonces los judíos se enojaron con ellos y dice que a Pablo lo apedrearon en Listra. Y lo apedrearon tan mal que cuando terminaron con Pablo, lo arrastraron y lo sacaron fuera de Listra arrastrado, creyendo que estaba muerto. ¿Ven?
A veces en el evangelio tenemos que pasar por ese... Un siervo de Dios apedreado. Lo arrastran, lo sacan de ahí. Arrastrado, creen que está muerto. Y vienen los discípulos y los compañeros de Pablo a mirarlo, a ver qué le ha pasado, cómo está, si es que hay que enterrarlo o no. Y Pablo se levantó, se sacudió y siguió haciendo su trabajo. Ni se quejó, ¿verdad? Pero él viene y en el verso 22... Y en el verso 22 dice que después de anunciar, en el verso 21 dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y en el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué? Tribulaciones. ¿Así dice o no lo dice? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque nos están pintando un cuadro en estos últimos días que si usted viene a Cristo todos los problemas se le van a arreglar. La vida va a ser toda color de rosa. Usted va a caminar, todo le va a salir bien. Nada le va a salir mal. Todo va a ir perfectamente bien porque usted es cristiano. ¿Y la apedreada que le dieron a Pablo? ¿Y la muerte de Cristo Jesús en la cruz? ¿Y la prueba de Job? ¿Ah? ¿Y todos los mártires? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los escondemos? Son realidades. Pero ¿cuándo estamos listos para todo esto? Cuando hemos madurado en Cristo. Cuando entendemos quiénes somos en el Señor. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos una batalla durísima, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la carne es fuerte. La carne es fuerte, hermano. Bien fuerte. Vamos ahí. Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Voy a leer Romanos 7 desde el 14. Desde el 14 lo voy a leer, Romanos capítulo 7. Por eso le dije que íbamos a leer un poco de Biblia hoy día. Porque es más fácil que si yo se los leo en la palabra se explica sola. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está haciendo una comparación entre la ley y la gracia en el capítulo 7, Pablo. Y nos está diciendo en el verso 14 que la ley es espiritual. ¿Verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley es espiritual. Es para tomarla. Solamente en el espíritu se le puede hacer la voluntad de Dios. Y dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El que está hablando es Pablo. Fíjense, vamos por estas explicaciones. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Wow. Sigue hablando. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Les digo una cosa, el pecado mora en mí. Y el pecado mora en ustedes. En la carne. Ahí está el pecado. Estamos en Cristo, pero el pecado todavía mora en nosotros. En cualquier momento el pecado que está en nosotros se puede manifestar si nos descuidamos. ¿Ah? A veces no podemos resistir la carne. Se pone muy fuerte. Y entonces tenemos que tener ese cuidado. Por eso tenemos que ser espirituales. Por eso tenemos que vivir para el Señor. Por eso tenemos que saber apartarnos de todo lo que es malo. Tenemos que tener, amén, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría de Dios, continuamente en nosotros. Díganme, por ejemplo, si yo les explicara el caso de José. ¿Se acuerdan de José? Cuando vino la mujer del que lo había comprado, que no me puedo acordar ahorita el nombre, Potifás. Ya, Potifás. La mujer de Potifás vino y quería acostarse con José.
Y Potifar le había dado a José todo el gobierno de su casa completa. Y en todo había sido prosperado porque Dios estaba con José. Y Dios lo prosperaba a José en todo. Y la mujer vino donde él a seducirlo. Y él no quiso ni se dejó ser seducido. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Salir corriendo como José o darse el gusto con la mujer? No me contesten. Pero yo le voy a decir una cosa, José hizo lo más difícil. José hizo lo más difícil, salió corriendo. ¿Saben por qué? Porque digo, si me quedo, no, de repente no voy a resistir a esta mujer ya. Y salió corriendo. ¿Y cuál era el problema de él? ¿Qué cosa le dijo a la mujer? Le dijo que él no quería pecar contra Dios. Porque él entendía que aunque él iba a faltar a Potifar, que sabía que le había dado todo aquello, pero primero que Potifar, primero que todo estaba Dios para él. Y sabía que ante los ojos de Dios era que él estaba. Cuando aprendemos eso, qué bendición, hermano. Porque las tentaciones van a estar al lado de todos nosotros, continuamente. Así, todo el tiempo, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero cuando no tenemos la fuerza, cuando no tenemos la convicción de Dios con nosotros, entonces caemos y pecamos. Cuando estamos descuidados de Dios, pecamos. Por eso tenemos que cuidarnos. Todos nos tenemos que cuidar. Dice, de manera, verso 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, nosotros queremos ser buenos, todos queremos ser buenos. Imagínense, cuando usted va a algún sitio, usted muestra la mejor carita que puede mostrar. Y cuando llegamos en medio de gente que todavía no nos conoce, queremos ser lo más lindo que podemos ser para ellos. ¿Ah? Queremos ser lo más buenos posibles, todo el tiempo. ¿Ah? Pero en sí, el pecado sigue morando en nosotros. Ahí está. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Y en usted también. En todos nosotros está el mal. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos nos deleitamos en la ley de Dios? Yo me deleito en la palabra.